Buenas noches, comunidad de la pata peluda. Hace algunos días me encontraba viendo la película de Pinocho, esta que hizo el director mexicano Guillermo del Toro, y en alguna escena de esta película me pude percatar cómo al lado de la tumba de Giancarlo, el hijo de Geppetto, comenzaba a crecer un árbol grande y fuerte, acompañado de la siguiente frase: cuando una vida se pierde, otra debe de crecer. Y esto me hizo recordar una historia que mi abuela nos contaba cuando éramos pequeños. Ella nació y creció en Guadalajara, Jalisco. Es de ahí esta leyenda y es muy famosa, por lo que no me sorprendería que quizás alguno de tus suscriptores ya la conozca. Todo comenzó en la época colonial, a finales del siglo XVIII, cuando de Europa llegó a la comunidad de Belén un hombre adinerado, llamado Jorge, de aspecto algo peculiar. Era alto, flaco y siempre vestía de negro, y por si fuera poco, tenía un tono de piel pálido, como amarillento. Su comportamiento era todavía más extraño. Nunca salía de su casa en el día, no hablaba con nadie, y solamente se le veía caminar por el pueblo una vez que el sol se había escondido. Los primeros días después de su llegada, las cosas parecían ir normales, hasta que un día en el pueblo, la gente comenzó a reportar la aparición de algunos animales sin vida: gallinas, cabras, gatos y perros. Lo extraño era que estos aparecían secos, como si llevaran mucho tiempo sin vida, y con dos orificios en el cuello, algo que causó gran alboroto entre la comunidad del pueblo. Los rumores no se hicieron esperar, y en un principio la gente decía que se trataba de una nueva enfermedad que solamente atacaba a los pobres animales. Esto era algo que no convencía a todo el mundo. Pasaron las semanas y ya no solo eran los animales los que aparecían sin vida, ahora también eran vagabundos y gente que vivía en las calles. La gente del pueblo comenzó a sospechar de don Jorge, pues antes de su llegada, nada de esto sucedía. Aprovechando que este no salía al pueblo en el día y de que no hablaba con nadie, los vecinos se pusieron de acuerdo para tenderle una trampa. En la noche, cuando este saliera a dar su paseo nocturno, como acostumbraba, algunos de ellos lo seguirían para vigilarlo y espiarlo, pues estaban convencidos de que don Jorge era un vampiro. Los siguientes 2 días, don Jorge no salió de su casa. Era como si éste sospechara lo que harían los vecinos. Al tercer día por fin salió, pasadas las 9 de la noche. Volteando a ambos lados de la calle para asegurarse que nadie lo siguiera, comenzó a caminar. Algunos vecinos se encontraban reunidos calles atrás, esperándole para poderle seguir el rastro, pues no querían que don Jorge los descubriera y que el plan fallara. Además de que necesitaban tener pruebas contundentes para acusarlo de ser un vampiro. Luego de más de 20 minutos caminando, el extraño hombre pasó frente a un callejón oscuro, donde observó un pordiosero dormido. Don Jorge nuevamente miró a ambos lados de la calle, una y otra vez, y se aseguró de que no hubiera nadie cerca. A los pocos minutos llegaron hasta aquel callejón un grupo de 10 personas, que horrorizados vieron tan impactante escena. Vieron cómo el extraño hombre estaba pegado al cuello del pordiosero, con toda la boca manchada de sangre. En ese momento se empezó a armar un escándalo por las calles de Guadalajara. Los vecinos comenzaron a gritar y esto hizo que más vecinos salieran de sus hogares. Don Jorge, al sentirse descubierto, intentó huir, al mismo tiempo que era perseguido por un grupo de personas con antorchas y llamas. Luego vecinos fueron hasta la iglesia del pueblo por el párroco para que interviniera ante tal suceso. La gente del pueblo estaba en shock y no sabían qué hacer con aquel hombre, si es que así se le pudiera llamar. La persecución llevó a don Jorge y a casi medio pueblo hasta el panteón de Belén, donde al intentar huir, el vampiro tropezó con una tumba y cayó al suelo, haciendo así que los vecinos pudieran atraparlo. Se necesitó de la fuerza de más de 10 hombres para sujetar a don Jorge, quien tenía una fuerza sobrehumana. Una vez sometido y amarrado, esperaron a que el padre llegara hasta aquel lugar. El padre llegó con una garrafa de agua bendita pasada la medianoche. Venía acompañado de un carpintero del pueblo, que entre sus manos traía una gran estaca de madera. El padre comenzó a regar el agua bendita alrededor del vampiro, al mismo tiempo que éste oraba. En ese momento don Jorge se veía bastante afectado. Es como si esta combinación de actos
de alguna forma lo estuviera debilitando. Al mismo tiempo que el cura tomaba su Biblia en una mano y su crucifijo en la otra, el carpintero del pueblo clavaba la estaca de madera en el corazón del vampiro, y con su último aliento gritaba que regresaría a vengarse de todos en el pueblo. Fue en el mismo panteón de Belén donde los vecinos sepultaron a aquel hombre, y donde pocos años después comenzó a crecer un árbol que creció de tal manera que rompió todo a su alrededor. Hay personas que aseguran que el árbol creció de aquella estaca que le clavaron al vampiro, pues se trata del mismo tipo de madera. Hay otros que aseguran que aquel árbol tiene prisionero al vampiro y que éste solo está esperando que el árbol crezca más para poder así romper su tumba y éste pueda salir a cobrar venganza.